estaba ahí con ellos. Vamos a leer este pasaje de San Juan capítulo 21, del 1 al 14. San Juan capítulo 21, del versículo 1 al 14. Le doy lectura en voz alta en la versión Reina Valera 1960. Dice de la siguiente manera: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Y esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Bien, vamos a ver cómo Jesús resucitado convive con sus discípulos. Jesús resucitado convive con sus discípulos. Y vemos que dice que esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado, según el versículo 14. Vemos aquí en este pasaje que cómo Jesús mismo toma la iniciativa para manifestarse, para revelarse a sus discípulos. Y siempre, hermanos, tal vez esto ya parezca como dicen por ahí, como una cantaleta, ¿verdad? Pero tenemos que decirlo una y otra vez, que es Dios, que es Jesús quien toma la iniciativa para acercarse al hombre. Desde en el huerto del Edén, así ha sido, y así ha sido a través de toda la historia de la humanidad. Es Dios tomando la iniciativa. El hombre no, el hombre procura alejarse más de Dios. Hace un rato estábamos entonando ese canto que dice: quiero conocerte cada día más, entrar en tu presencia y adorar. Y dice que queremos ir más en ti. Y sí, está bien, la letra suena bien, suena bonito, pero yo quiero preguntarles una cosa. ¿Estamos conscientes de lo que estamos cantando? ¿Estamos conscientes de lo que estamos pidiendo? ¿Queremos ir más, estar más en Jesús? Él es santo, no se les olvide. Él es santo, santo, santo. Y lo cantamos y lo repetimos. Y Él es luz. Dios es luz. Y estamos dispuestos
a dejar que esa luz ilumine nuestra vida? Y yo sé que, oh sí, pero al esa luz iluminar nuestra vida, ¿cómo está nuestra vida? Las manchas, por más pequeñas que sean, con la luz se ponen de manifiesto. En la oscuridad, en la penumbra ni se ven, pero expuestas a la luz se notan las imperfecciones. ¿Estamos dispuestos a que nuestras imperfecciones, a que nuestros pecados se pongan de manifiesto? Entonces, esto implica mucho. Por eso es importante que cantemos con inteligencia, que cantemos con el entendimiento, que estemos conscientes de lo que estamos cantando. Y al venir a Jesús, debemos estar dispuestos a renunciar a esos pecados, renunciar a esos malos hábitos, renunciar a esos vicios, renunciar a esa dependencia de algunas cosas. Porque no solamente hay dependencia a la droga, no solamente hay dependencia al alcohol, hay muchas otras dependencias. Entonces, si queremos andar a la luz de Jesús, tenemos que dejar todo eso. Si queremos andar más en Él, tenemos que dejar eso. Ya hemos dicho esto, hermanos, que dice, llevad mi yugo sobre ustedes. Y llevar su yugo implica amarrarnos a Él, sujetarnos a Él, unirnos a Él, e ir a donde Él va, no a donde nosotros queremos ir, porque Él no va a ir a donde nosotros queremos ir. No, Él quiere que nosotros vayamos a donde Él va. Esa es la idea. Así es que Dios siempre ha tomado la iniciativa. Él quiere tener comunión con nosotros. Eso mismo le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer este pan con vosotros, cuánto he deseado comer esta cena con ustedes, decía a sus discípulos. Y es lo que Él quiere ahora también. Él quiere tener comunión contigo. Él te busca. Tal vez tú no lo percibes. Si tú no lo buscas, Él te busca. Así que esto queda claro. Dios siempre, Jesús es quien toma la iniciativa. Y lo vemos aquí en el versículo 1 del capítulo 21 de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. El mar de Tiberias, hermanos, es el mar de Galilea, también conocido como el mar de Galilea o mar de Genesaret. Se le conoce por esos tres nombres: mar de Galilea, mar de Genesaret o mar de Tiberias. Es el mismo lugar. Y dice, se manifestó de esta manera. Aquí vemos cómo Jesús viene a donde están sus discípulos. Y cuando utiliza el término aquí, se manifestó, da la idea de una manifestación gloriosa. Y eso, cuando decimos una manifestación gloriosa, estamos hablando de el Dios hombre, de Cristo resucitado. Y con todo y eso, con todo y que ahora Él está glorificado, con todo y que Él está en su cuerpo ya resucitado, glorioso, Él viene a sus discípulos. No es como dijera, bueno, ¿cómo voy yo a relacionarme con estos discípulos mal hablados y enojones y criticones? Y yo ahora estoy en este cuerpo glorificado, perfecto, como que esto no va. No, él con todo y eso, Él busca a sus discípulos. Y esto nos manifiesta, hermanos,
el grande amor que Jesús tenía por sus discípulos. Y no solamente por aquellos 11, sino también por ti, hermano, hermana. Él te ama y Él te busca. El otro día estaba recordando yo un canto, y yo sé que algunos ya lo habían notado, ya lo habían observado. Hay un canto que ya no lo hemos entonado, cuando dice: celebraré tu amor. Es muy bonito el canto, pero hay una parte donde dice: y me miraste en mi pecado y me sonreíste. Y yo recuerdo que alguien comentó: ¿cómo? Es que Él va a ver mi pecado y me va a sonreír. Él, hermanos, nos mira, y de veras nos mira en nuestro pecado. Y no sé, ¿verdad?, si Él sonría. No sé, el escritor de ese canto le puso así: y me sonreíste. Pero no es para aprobar lo que tú estás haciendo. Cuando Él te sonríe, no es para aprobar lo que tú estás haciendo. Aun cuando estás en tu pecado, Él aún así te ama. Es lo que debemos entender. Él no es como algunos padres que se enojan con sus hijos porque los hijos se portan mal y le dicen: ya no te quiero, ni me hables, vete para allá. Dios no es así. Cristo no es así. Él, es más, en el momento en que nosotros reconocemos que le fallamos, vamos a Él y Él nos recibe. Él nos dice: no, ni me hables. Al contrario, Él presta atención a lo que tenemos que decir. Y más si le confesamos nuestro pecado, más si le confesamos nuestra falta, Él nos recibe. Entonces, es importante que entendamos a veces lo que estamos cantando, si realmente qué estamos diciendo. Él no aprueba nuestro pecado. Sin embargo, Él nos ve en esa situación, en esa necesidad, y tiene compasión de nosotros. Y aquí vemos a estos discípulos que ellos, Pedro sobre todo, dice: voy a pescar. Y los demás discípulos que dijeron: pues vamos contigo también. Comentaba yo con alguien en estos días sobre esto, y decía: bueno, hay que entender a Pedro y a los demás discípulos, en el sentido de que pues tenían que comer, tenían que trabajar, y ellos, pues su oficio era ser pescadores. Entonces había que buscar el sustento para ellos y para sus familias. Debemos entenderlos de esa manera. O sea, no estaba mal lo que ellos estaban haciendo. Sí, es correcto eso. Pero hay que también ubicar en el contexto que ellos habían sido llamados por el Señor mismo. ¿Para qué? Dios los había llamado siendo pescadores de peces, estando remendando las redes para pescar, lavando sus redes, lavando sus barcas, porque eran pescadores de peces. Pero el Señor les había llamado para hacer ¿qué? Pescadores de hombres, ya no de peces, sino pescadores de hombres. Y eso lo podemos ver allá en Marcos 1. Vamos a buscar Marcos capítulo 1. Tampoco vamos a condenar a Pedro y a los demás discípulos. Vamos a entender su situación y sobre todo a entender por qué Jesús viene a ellos. Dice en Marcos capítulo 1, del versículo 16 al 18, dice así: andando junto al mar de Galilea, que es el mar de Genesaret, que es el mar de Tiberias, vino a Simón y a Andrés su hermano,
vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, ¿qué? Le siguieron. Dejando luego sus redes, le siguieron. Sigue diciendo, versículo 19 al 20. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Aquí vemos entonces cómo Jesús llama a estos pescadores de peces para que sean, ¿qué? Pescadores de hombres. Pero vemos que ya se les había olvidado eso y retornaron a su antigua ocupación. Mientras estuvieron con Jesús, ellos apoyaron el ministerio de Jesús, aprendieron de Jesús, escucharon a Jesús, obedecieron a Jesús, iban a donde Jesús iba, porque Jesús los había llamado para eso, para que fueran sus discípulos, sus seguidores. Pero Jesús es crucificado, es sepultado, resucita, y ellos retoman su antigua profesión. Jesús lo ve, Jesús lo sabe. Y vemos cómo, donde leímos ahí en Marcos, cómo se menciona en primer término a Simón. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano. Esto indica que donde quiera que iba Simón Pedro, destacaba. Se hacía notar. Era un líder nato, como se dice ahí. Un líder nato. Y podemos ver aquí también, volviendo a Juan capítulo 21, cómo también se pone de manifiesto su liderazgo. Ahí en el versículo 3, Simón Pedro les dijo: voy a pescar. No sabemos si Pedro le dijo: ¿qué les parece? Vamos a pescar. Él dijo: yo voy a ir a pescar. Y los demás dijeron: pues vamos también nosotros a pescar contigo. Entonces vemos cómo aquí Pedro nuevamente manifiesta su liderazgo. Y esto, hermanos, quiero señalar: un líder puede influenciar sobre los demás, influir sobre los demás, para bien o para mal. Hoy se habla mucho de influencers en las redes sociales. Y tristemente, pues también hay de todo ahí, ¿verdad? De todo. Hay buenos influencers, o sea, con buenas cosas, pero también hay con malas cosas. Por eso, un líder, un influencer puede ser para bien o para mal. En este caso, hermanos, Dios quiere que los líderes, que los influencers sean para bien. En este caso, Pedro, como dije en un principio, pues está bien, él es un hombre responsable. Él está pensando en que pues tiene que ganarse su sustento. Tenían familia, tenían de alguna manera que proveer para sus familias. Y dice: voy a ir a pescar. Y los demás dicen: vamos también a pescar contigo. Y vemos aquí, hermanos, que, como decía Pedro, empezando por Pedro, y luego no solamente Pedro, sino los demás discípulos, al menos eran 7 los que estaban ahí. 7 de los 11. Y digo 7 de los 11 porque ya Judas ya no estaba. Judas ya se había suicidado, ya se había ahorcado. Así es que eran 11 de los 12 que él había llamado. Y de los 11, ahí estaban 7. La mayoría. Esto quiere decir entonces que la mayoría había olvidado su llamamiento, el llamamiento que Dios le había hecho. Habían olvidado su vocación. ¿Qué es vocación? Vocación es llamamiento. Habían olvidado su vocación.
habían olvidado su llamamiento que les había hecho Jesús. ¿Para hacer qué? Pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Y Jesús lo sabe. Jesús lo sabe y por eso amorosamente, y yo digo amorosamente, viene para recordárselos y para redirigirlos. Vamos a leer versículo 3 al 6 de Juan 21. Desde la segunda parte del versículo 3. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Ellos están en medio del mar, o por lo menos a 200 codos, unos 100 metros aproximadamente de la orilla. Probablemente ellos ya en otras ocasiones habían ido a ese lugar a pescar y habían tenido éxito, habían pescado. Sabían cómo se habían criado ahí y como toda su vida se habían dedicado a pescar, ellos ya sabían en dónde podían encontrar peces, en dónde podían echar la red para poder pescar. Tenían experiencia y tenían también la determinación, pero no contaban con que no iban a pescar nada. Toda aquella noche, dice versículo 3, no pescaron nada. Y es en esa situación que Jesús viene. Ahora, yo estoy convencido de que Jesús mismo hizo que no pescaran nada. Dirán, ¿cómo es posible? Sí, hay cosas, hermanos, que Dios mismo va a actuar para que tú no logres lo que tú te propones. Y a veces lo hace precisamente para que tú tomes conciencia de que hay cosas que por ti mismo no lo vas a lograr. Hay cosas que definitivamente va a depender de Dios, no de ti. Que va a depender de Dios, no de los demás. No de tu capacidad, no de tu buena voluntad, no de tus mayores esfuerzos, sino va a depender de Dios única y exclusivamente. Y por eso, aunque te desgastes y aunque te esfuerces, no va a ser posible si no se lo pides a Dios, si no vas con Dios y dejas que Él actúe, dejas que Él intervenga, como en este caso. Ellos no consultaron a Dios, no le dijeron: Señor, ¿cómo ves? ¿Está bien que vayamos a pescar o no? Tú dinos. No, dijo Pedro: yo me voy a pescar. Y los demás dijeron: pues vamos contigo también. Y órale, se subieron a una barca y echaron la red una y otra vez. Nada, toda la noche, nada. Y es en esas condiciones que Jesús se manifiesta a ellos. Y desde la playa Jesús les dice: hijitos, ¿tenéis algo de pescar? Ya estaba amaneciendo, dice el versículo 4. O sea, ya, la oportunidad, el chance de poder pescar algo había pasado. Eso los que pescan saben muy bien. Por ejemplo, aquí en Popotla, si usted quiere pescado fresco, pues vaya tempranito, ¿verdad? ¿Para qué? Porque a esa hora ya están llegando los pescadores con sus lanchas llenas de peces de diferentes clases, diferentes variedades. ¿Por qué? Porque ellos pescan en la noche. Ya en la mañana ya están llegando a la playa, a la orilla del mar. Allá en Tamaulipas, ¿verdad? Quienes pescan allá en la laguna, quienes pescan en el río, ellos pescan en la noche.
Y ya en la mañana ya están llegando a la orilla de la laguna o a la orilla del río, a sus casas, para seleccionar su producto y venderlo. Es en la noche. Por eso aquí ya estaba amaneciendo, se había perdido ya la oportunidad, el chance de poder pescar. Ya, humanamente hablando, profesionalmente hablando, ya no había posibilidades. Y Jesús viene a ellos y les dice: hijitos, en el griego utiliza una palabra que se puede traducir como hijitos, que se puede traducir como muchachitos, como niñitos incluso. Fíjense que esta palabra Jesús le está diciendo, en la Reina Valera traduce como hijitos, que es el término que utiliza mucho Juan en sus cartas, ¿verdad? Si usted lee las cartas de Juan, dice hijitos. Pero aquí el término, la palabra es, da la idea de niñitos, porque utiliza la palabra paidía. De ahí viene paidos, de ahí viene pedagogía, de paidos, niño. Pero aquí incluso dice paidía, niñitos. Imagínense a esos hombres hechos y derechos, como se dice, ¿no? Rudos, porque eran pescadores. Me imagino, hemos visto películas donde presentan a Pedro, un hombre barbudo, ¿verdad? Así, portachón, ¿verdad? Yo creo que sí eran fuertes. No sé si eran barbudos, no sé, ¿verdad? Pero fuertes sí eran fuertes. Pescadores. Y de pronto alguien en la playa está: ¡hey, niñitos! ¿Tienen algo de comer? Como dirían ahora: ¡hey, chavalos! ¿Tienen algo de comer? Dicen que no saben quién es el que les está hablando. Sin embargo, le dicen: no. A lo mejor hasta con pena. Toda la noche, ¿cuántos eran? 7. Y entre los 7 no pescaron nada. Y toda la noche, y nada. Entonces, esta pregunta, hermanos, es una pregunta, como dicen, bien incisiva. Para que, hasta cierto grado, para que exponerlos. Pero no era para avergonzarlos, sino para que se dieran cuenta de la situación en que se encontraban. A veces el Señor va también a preguntarte, a cuestionarte. A lo mejor va a venir esa pregunta a tu mente. De pronto va a surgir en tu mente esa pregunta. O a lo mejor va a utilizar a alguien que te aprecie, a alguien de tu familia, cercano a ti, alguien que te aprecie y te va a preguntar algo, te va a cuestionar algo sobre algún asunto, sobre algún proyecto, sobre alguna decisión que vas a tomar o sobre algo que estás haciendo ya. Alguien cercano a ti te va a cuestionar. Y muchas veces nuestra manera de reaccionar es muy negativa, es decir: ¿qué te importa, no? ¿Y a ti qué? Incluso a veces dicen: no, pues ya, no me mantengas, ya, dicen allá en mi tierra, ya cierra tu troja, como diciendo: ya no me estés dando de comer. Como si, aunque no, ¿verdad? Pero es una manera de decirle a los demás: pues no te metas con mi vida, yo sé lo que hago. A veces hay personas que sí, de manera negativa, malamente, ¿verdad? Tratan de ponernos en evidencia, de avergonzarnos, de humillarnos. Pero hay otros que nos van a preguntar, nos van a cuestionar, nos van a hacer reflexionar para que veamos dónde estamos, qué estamos haciendo para sacudirnos a veces.
Y debemos agradecerlo en lugar de enojarnos. Porque puede ser Dios que está utilizando a esa persona para que te des cuenta de tu situación. En este caso vemos cómo Jesús dice, ¿tienen algo de comer? Como diciendo, ¿ya pescaron algo? Y ellos dijeron, no. Así que no siempre va a ser para ponernos en evidencia y humillarnos, sino va a ser para que reflexionemos, para que hagamos un autoexamen, como en este caso. Y decía yo que Jesús viene a ellos para recordarles su vocación y para redirigirlos. Y a través de esta pregunta que él hace, al reconocer que no tienen nada, que no han pescado nada, es para lo siguiente. Les da a entender que esa ya no es su ocupación, que no fueron llamados para eso, que fueron llamados para ser pescadores de hombres. Luego, también a través de esto, Jesús les da a entender a sus discípulos que separados de Él, no podemos hacer nada. Ahí en Juan 15:5, Él dice, separados de mí, nada podéis hacer. Y aquí queda demostrado que no pudieron pescar nada, porque no estaban siguiendo las indicaciones de Jesús. Las indicaciones de Pedro sí, pero no las indicaciones de Jesús. Y también a través de esto podemos ver que solo obedeciendo, en este caso obedeciendo a Jesús, tendrán éxito en su trabajo. ¿Cómo lo vemos? Cuando Jesús les dice, echen la red a la derecha, y ellos lo hacen, dice ahí que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que atraparon. Ahí Jesús les dice lo que tienen que hacer y ellos lo hacen y inmediatamente hay resultados. Ellos lo habían intentado en el mismo lugar y no habían logrado nada. Y ahora Jesús le dice, echen la red, y la echan y se llena de peces. Esto realmente es un milagro, es algo milagroso. No fue casualidad, o ni siquiera podemos decir, no, es que Jesús vio desde la orilla que del lado derecho de la barca había muchos peces y le dijo, ay, miren ahí a su derecha, echen la red y ahí van a pescar. No, porque Jesús ahí manifiesta también su poder, su autoridad, su divinidad, el control que él tiene de la naturaleza en general, del mar, del viento, de las tormentas, de los peces, de las aves. Él es el creador de ellos. Él creó los peces, Él creó las aves, Él creó las bestias del campo. Él tiene el control, entonces. Y seguramente con su poder, con su palabra, Él ordenó que ahí se juntaran los peces y por eso le ordena a sus discípulos que echen la red ahí. Hermano, esto es algo que pone en evidencia, otra vez insisto, la divinidad de Jesús, el poder de Jesús, el control que Él tiene de la naturaleza. Y no solamente de la naturaleza, sino de las naciones también. Estamos enterándonos por las noticias, ¿no?, de que Irán está atacando a Israel. Y pues de alguna manera Israel tiene que defenderse y ahí entran otros países. Debemos orar por esta situación. Donde quiera, no solamente por Israel, sino por Ucrania, por Rusia tenemos que orar también, porque también Ucrania está atacando a Rusia, Rusia a Ucrania, en fin. La guerra es la guerra. Y la guerra implica destrucción, implica muerte. Tenemos que orar entonces por esos lugares en donde hay guerra, en donde hay destrucción, en donde hay muerte. Y bueno, aquí creemos que aún en esa situación donde hay guerra, Dios tiene el control. Porque Él tiene el control de todo, no solamente de los animales, sino también del hombre. Él quita y pone reyes, lo dice en su palabra.
Él enaltece y Él también humilla. Entonces, tenemos que confiar en Él y pedirle que Él actúe, que Él se manifieste. Así que otra vez, volviendo a nuestro pasaje de Juan 21, vemos que es en la obediencia a Él que podemos nosotros ver o apreciar o sentir su gloria, su presencia, en obediencia. Si no estás obedeciendo, ¿cómo vas a experimentar la gloria de Dios? Si no estás obedeciendo, si no estás haciendo su voluntad, ¿cómo vas a sentir la gloria de Dios sobre ti? A lo mejor mientras estás cantando, hay quienes dicen, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria del Señor. Pero si sales de aquí y haces, como dicen por ahí, tu regalada voluntad y no la voluntad de Dios, ¿tú crees que la gloria de Dios va a seguirse manifestando en tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo? Si ahí ni en cuenta tienes a Dios. Entonces, es en la obediencia, otra vez insisto, es en la obediencia que podemos nosotros sentir, ver la gloria de Dios. En este caso, la gloria de Cristo. Entonces, cuando obedecen y echan la red y llenan y atrapan gran cantidad de peces, de tal manera que ya no la podían sacar, dice el versículo 7, vean. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. ¿Quién fue el primero que reconoció que era el Señor quien había dado la orden? Juan, el discípulo a quien Jesús amaba. Pero también sabemos que era el que más amaba a Jesús. ¿Y por qué sabemos que era quien más amaba a Jesús? Una, porque dice que se recostaba en el pecho de Jesús. Cuando estaba ahí, con los demás discípulos, él estaba cerca, era el discípulo más joven. Alguien diría por ahí, es que veía en Jesús como su hermano mayor o como su papá. Hermano, ¿cómo que aun si así fuera, no te gustaría también sentir lo mismo, ver en Jesús tu hermano mayor, ver en Jesús tu papá? Y ahí estaba Juan, cerca de Jesús siempre. Pero no solamente cuando Jesús estaba, como dice por ahí, disfrutando de los alimentos, sino aún, hermanos, cuando Jesús estaba ahí en la cruz. ¿Quién estaba ahí? ¿Eh? Juan. Todos los demás, ¿dónde estaban? Pedro, que había dicho, no, aunque los demás te nieguen, yo no, si es necesario poner mi vida por ti, yo voy a poner mi vida por ti. ¿Dónde estaba? Por allá escondido. Pero Juan, ese discípulo amado, ese joven, ahí estaba. Entonces, dice que era el discípulo a quien amaba a Jesús, pero también era el discípulo que amaba a Jesús. Aquí hay una correspondencia, hermano. Nuestra relación con Cristo, hermano, debe llegar a ese punto que haya una correlación. Que el amor de Cristo sea correspondido por nosotros también. Que ese amor que Él tiene por nosotros sea correspondido también. Que nosotros le amemos también a Él. Como dice Juan mismo, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Pero la pregunta es, ¿sí le amamos? ¿De qué Él nos amó? Eso es segurísimo. ¿Por qué sabemos que Él nos amó? Porque dio su vida por nosotros. Esa es la mayor evidencia de que Él nos amó, de que Él nos ama, que Él dio su vida por nosotros. Pero lo otro, nosotros le amamos a Él. Debemos corresponder. Claro,
Es imposible que le amemos de la misma manera, con la misma intensidad con que Él nos amó. Pero hasta donde nuestra capacidad nos lo permita, hermanos, tenemos que amarle también. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley y los profetas. En esto se resume la voluntad de Dios para con nosotros. Amarle a Él con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así es que Juan se da cuenta quién es, porque nadie más puede hacer lo que Él hizo, porque nadie puede hacer que pase lo que está pasando más que Jesús. Y por eso dice, es el Señor. Pero esto, el entenderlo, el verlo, se dio, como dije antes, ¿en qué? En la obediencia. En la obediencia. Y luego sigue diciendo en el versículo 7, Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, ¿qué hace? Se ciñó la ropa, dice, porque se había despojado de ella y se echó al mar. La otra vez que hablaba sobre este pasaje, señalaba eso, que Pedro se da cuenta que está ante el Señor, no está ante cualquier individuo, no está ante cualquier hombre, no está ante cualquier turista. ¿Está ante quién? Ante el Señor. La confianza que había entre ellos, como hombres, como pescadores que eran, le permitió a Pedro despojarse de su ropa. A lo mejor andaba solamente, dice alguien por ahí, con su ropa interior. Yo no sé cuál sería la ropa interior en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que andaba desnudo. Había confianza ahí con los demás, a puros hombres. Pero cuando Juan le dice, es el Señor, ¿qué hace Pedro? Rápido se viste. ¿Por qué? Porque se da cuenta que está ante el Señor y no quiere mostrar su desnudez. Y yo decía, también hablando de Isaías capítulo 6, los mismos ángeles, los serafines que están alrededor del trono, ¿qué hacen? Tienen 6 alas. Con 2 vuelan. Con 2 cubren su rostro, porque no se sienten ni siquiera dignos de mirar, ¿verdad? La gloria, la santidad de aquel que está sentado en el trono. Y con 2, ¿qué hacen? Con las otras 2, cubren sus pies, cubren su desnudez, porque están ante el Señor de señores, ante el que es 3 veces santo. Y Pedro, ¿qué hace, hermanos? Inmediatamente se cubre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también nosotros, hermanos? Conscientes de que estamos ante la presencia de Dios. Cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a la iglesia, ¿cómo debemos ir? Yo no les voy a decir cómo deben vestirse. Yo no les voy a decir qué moda es la que les conviene. Porque dicen por ahí que de la moda es lo que te acomoda. Y me llamó la atención por allá, por el Cucapá, un lugar donde decía, se vende ropa cristiana. Caray, ¿cuál será esa ropa cristiana, verdad? Yo creo que hasta ahí el Espíritu Santo te dice, te redarguye cómo debes vestirte. O deberías hacerle caso. Y no decir, yo voy como yo quiera, pues, total. Para que vean lo que tengo, ¿verdad?
acuérdate, vienes para estar en la presencia de Dios. Sí, donde quiera estar Dios, sí, pero vienes a un lugar en donde vas a, juntamente con otros hermanos y hermanas, vienes para estar en la presencia de Dios, en adoración. Así que consideremos eso, ¿verdad? Es importante que está bien, yo creo que sí debes de arreglarte, porque cuando vas a una fiesta te arreglas, ¿o no? No dices, no, pues así como estoy, ¿verdad? Si estás limpiando, estás así me voy, pues total, ¿verdad? Si me quieren aceptar, que me acepten, si me dejan entrar bien, y si no, pues no, ¿verdad? No, te arreglas, hasta con tiempo vas y buscas un buen vestido, una camisa, ¿verdad? Te arreglas. Bueno, los domingos estamos de fiesta, hermanos, porque es una fiesta para el Señor. Venimos para adorar al Señor, servir al Señor. Seguimos. Jesús, siendo el Señor resucitado, aún está dispuesto a servir y a convivir con sus discípulos. Versículos 9 y 10. Dice, bueno, voy a leer ahí versículo 8 al 10. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Ahí está, hermanos. ¿Quién creen que puso esas brasas? ¿Quién puso la leña para que se hiciera brasas? El Señor mismo. ¿Quién creen que puso ese pez sobre las brasas? ¿Quién creen que pescó ese pez? El Señor. El Señor se tomó su tiempo, hermanos. Fíjense bien. Por eso es algo, a mí me llama la atención esto, y que quería que ustedes también, juntamente, vean el carácter de Jesús. Vean el amor que Jesús tenía por sus discípulos, aún ya resucitado. ¿Qué hace? Se toma el tiempo de ir a pescar, de preparar. A mí, hermano, en lo personal no me gusta la pesca. Yo sé que hay hermanos, hay pastores que les gusta la pesca. Les emociona ir a pescar. A mí en lo personal, no, porque no me gusta eso de estar limpiando los peces, ¿verdad? Estarles sacando las entrañas, ¿verdad? Pero Jesús, hermano, se tomó su tiempo. Ir a pescar, limpiar, porque no lo puso con todo ahí, ¿no? Lo limpió. Buscó leña, prendió la leña, esperó a que se hiciera brasa y luego puso el pez encima de las brasas. Él estaba preparándole el desayuno a sus discípulos. Fíjense, el Señor de señores, el Rey de reyes, dispuesto a convivir, a condescender con sus discípulos, invitarles a desayunar. Esto, hermanos, es para tomarlo muy en cuenta. Que Jesús, aunque ahora ya está a la diestra del Padre, que Él ya ascendió a los cielos, el hermano está al pendiente de ti. Él sabe cuáles son tus luchas, Él sabe cuáles son tus necesidades, Él sabe si ya comiste o no, Él sabe si tienes para pasar la semana o no, Él lo sabe todo. Él sabe qué te duele. Él sabe por qué te duele. Y entonces, Él está dispuesto a convivir contigo, a suplir esa necesidad. Pero tienes que reconocerlo, tienes que de veras, que no solamente sea una idea, que no solamente sea un concepto, sino que sea una realidad en tu vida, porque Él es real.
Él no es un mito, no es una leyenda. Él es real. Y se lo demuestra a sus discípulos. Que Él es real. Ya antes se lo había demostrado. A Tomás, ¿verdad? El mellizo, porque es lo que quiere decir Dídimo, el mellizo, o sea, quiere decir que tenía otro hermano gemelo. Él había dicho: yo si no meto mi dedo en la herida de sus clavos, en sus manos, no creo. Si no meto mi mano en su costado, yo no voy a creer. Y Jesús se presenta y dice: Tomás, trae tu mano, métela en mi costado. Trae tu dedo y métela en la herida de los clavos. Yo digo, no creo que lo haya hecho, pero ¿cuál es la reacción? Dijo Tomás, dijo: mi Señor y mi Dios. Pero hasta que Jesús le dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Tú porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y nosotros, hermanos, tenemos que creer, aunque no veamos, tenemos que creer. Y hay una cosa más, y si tú crees, vas a ver. Nosotros no cambiamos los papeles. La mayoría de la gente dice: yo hasta no ver, no creer. Yo hasta que vea, creeré. Y Dios dice: no, primero tienes que creer. Y luego, ¿qué? Vas a ver. Es lo que le dijo a Marta. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Creer, y luego vamos a ver la gloria de Dios. Quiero terminar con esto, hermano, leyendo o compartiendo con ustedes una notita de una versión católica de la Biblia de nuestro pueblo, la Biblia del pescador. Comentando este pasaje, dice lo siguiente: Jesús es el Señor y amigo cercano. El Señor no se aleja de los suyos en una remota trascendencia. Aquí está hablando de que ya se fue a los cielos y hasta allá está, ¿no? Sino que se aproxima. Descubrimos al Señor como compañero y amigo, que sigue de cerca las preocupaciones de sus discípulos. Hermanos, si el Señor, hasta ahí termina la nota, si el Señor vio la situación de sus discípulos y vino a ellos y suplió su necesidad, seguramente tenían hambre. Jesús les dio de comer y Él comió con ellos. Ahora, hermanos, el Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Y aunque Él está a la diestra del Padre, Él está al pendiente, porque tiene ese poder por medio de su Espíritu Santo. Él sabe exactamente cómo estás, dónde estás. Y no solamente te ve y te conoce por lo que haces o por lo que dices, sino aún también por lo que piensas. Él te conoce en lo más profundo de tu ser. Él sabe tus anhelos. Él sabe tus aspiraciones que tienes. Y Él quiere estar incluido en esos anhelos, en esas aspiraciones que tú tienes. Amén. ¿Por qué? Porque te ama. No hay más grande amor que el amor de Cristo, que el amor que Cristo tiene para contigo, que Él tiene para conmigo. Este es el Jesús en quien creemos, hermanos. No alguien que está allá lejos, sino alguien que está cerca, tan cerca que está a nuestro lado, por medio de su Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, dijo el Señor, que vendré a vosotros. Y Él está con nosotros. Amén. 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 Así es, hermanos. Es el Cristo, como dice un canto por ahí, que predicamos, y no debemos cansarnos de predicar. Dios con nosotros, Emmanuel, Cristo con nosotros.